Bienvenidos al canal Luz de las Escrituras. Antes de empezar, no olviden suscribirse y darle a me gusta para ayudar a difundir el mensaje. Comencemos ahora nuestro viaje a través de las historias bíblicas. La joven de Sunem. Entre las tranquilas colinas de un pueblo llamado Sunem vivía una joven que, a primera vista, parecía una más entre muchas. Casas sencillas, una rutina apacible, el olor a pan horneándose en hornos de barro y el sonido del viento danzando entre los viñedos. Era un lugar donde las estaciones transcurrían lentamente, donde la vida seguía el ritmo de la tierra. Pero allí, en ese rincón escondido de Israel, creció Abisage. Sus padres nunca imaginaron que esta niña, de mirada atenta y andar ligero, un día pisaría el palacio del rey. Nadie lo imaginaba. Quienes pasaban por el mercado, llevando cestas de fruta o ayudando a las mujeres en el pozo, notaban su belleza, por supuesto, pero era más que solo apariencia. Había un aire diferente en ella, una calma en su rostro, una mirada firme al mundo, como si escuchara algo que otros no podían oír. Cuando el rey llamó. Mientras tanto, en Jerusalén, en el corazón del reino, el anciano rey David libraba otra batalla, no con espadas, sino con su propio cuerpo. Los médicos lo intentaron todo, pero nada funcionó. El rey sintió un resfriado que no provenía del clima, sino de su interior. Un vacío gélido que ni siquiera las mantas podían curar. Fue entonces cuando los sirvientes tuvieron una idea inusual, buscar por todo el territorio de Israel a una joven virgen de gran belleza, que pudiera cuidar del rey, estar a su lado y reconfortarlo con su presencia. Se enviaron mensajeros, jinetes recorrieron los senderos, llamaron a las puertas y miraron a los ojos de muchas jóvenes. Pero en ninguna de ellas vieron lo que buscaban, hasta que llegaron a Sunem. Cuando vieron a Abisag, no necesitaron mucha conversación. Su belleza habló antes de que abriera la boca. Pero había algo más, un brillo en sus ojos, una paz que ni siquiera los guerreros podían explicar. Abisage no comprendió de inmediato por qué la habían elegido. Sus padres, con lágrimas en los ojos, la abrazaron como si presentieran que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El pueblo se reunió para despedirla, y algunos susurraban que era un privilegio, otros que era una carga. Pero Abisage simplemente miraba hacia adelante, firme, como si aceptara la llamada sin comprender del todo el motivo. El burro que la llevaba se tambaleaba por el camino de tierra, y el sol caía a plomo, pero en el fondo de ella había una serenidad que ni siquiera el calor podía disipar. De camino a Jerusalén, el mundo pareció abrirse a horizontes que jamás había imaginado. Los viñedos dieron paso a fortalezas, los rebaños a patrullas armadas y el silencio de los campos al bullicio de las ciudades. La acompañaban mensajeros, pero no dijeron mucho. Sabía que no iba a atender simplemente a un paciente. La llevaban a un escenario donde el destino de los reyes se decide por palabras pronunciadas en la oscuridad y miradas intercambiadas tras pesadas puertas. Al llegar a la puerta del palacio, sintió el peso de 1000 ojos invisibles sobre ella. Los guardias se abrieron paso y los sirvientes susurraron. Nadie le dijo exactamente qué debía hacer, pero la condujeron a los aposentos del rey con reverencia y curiosidad. Cuando las puertas se cerraron tras ella, el mundo exterior se disolvió. Todo allí olía a tiempo,
tiempo acumulado, tiempo perdido, tiempo que se escapaba sin retorno. Y en el centro de todo, un rey, casi ausente, pero rey al fin y al cabo. Esa primera noche, Abishag no durmió. Se sentó junto a su cama, escuchando la respiración agitada de David, interrumpida por suspiros y palabras sin sentido. Se sintió pequeña ante este hombre a quien todos veneraban, pero también sintió una extraña paz. Como si la hubieran colocado allí no por casualidad, sino por una mano invisible que bordaba los días con un propósito. Tocó la mano del rey con suavidad y, por un breve instante, pareció descansar. Con el paso de los días, empezó a comprender que su presencia era más que un simple consuelo físico. David no hablaba mucho, pero sus ojos la buscaban. Abishag, aun sin saberlo, se había convertido en testigo de los últimos susurros de un rey que había amado, luchado, pecado y se había arrepentido. Ella era el silencio que acogía sus recuerdos, la presencia que suavizaba su partida. Y aunque muchos la veían solo como una hermosa joven campestre, allí, entre los velos del dormitorio real, era un puente entre el pasado de David y el futuro que se avecinaba. Abishag en el palacio. Abishag subió a Jerusalén con ropas sencillas y el corazón apesadumbrado. Nunca había visto el palacio. Al entrar en los pasillos de piedra, el olor era a aceite viejo, madera vieja y añoranza. En el dormitorio del rey, David yacía entre pesadas mantas, casi desaparecido. El silencio interior era más grande que la habitación. Se acercó con pasos ligeros, casi flotando, como si no quisiera despertar a su propia sombra. El rey murmuró nombres del pasado, hijos, batallas, promesas. Ella escuchó atentamente, como si albergara un recuerdo a punto de escapar. Incluso sin haber sido tocada íntimamente. Tima, ella era quien pasaba las noches junto al hombre que una vez fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. En el palacio, su presencia empezó a hacerse notar. Algunos decían que era solo una sirvienta. Otros pensaban que era más que eso. Y hubo quienes vieron en ella una señal de cambio. La sublevación de Adonías. Mientras el rey apenas podía hablar, Adonías, uno de sus hijos, decidió que era hora de actuar. Alto, apuesto y lleno de presencia, no esperó permiso ni bendición. Ideó su propio plan. Reunió aliados, organizó una fiesta, preparó carros y soldados, y se proclamó rey con trompetas y banquetes. Mientras tanto, Abishag seguía cuidando de David, como si el caos exterior no estuviera a punto de estallar por las paredes del dormitorio real. Adonías siempre había sido alguien a quien le gustaba ser visto. Desde joven, caminaba como si ya llevara una corona invisible. Hijo de David y Agit, poseía un porte y un carisma que cautivaban la vista. Y cuando comprendió que el rey ya no podía controlar su propia respiración, decidió no esperar más. Llamó a poderosos aliados, Joab, el experimentado comandante, y Abiatar, el prestigioso sacerdote. Con ellos a su lado, la apariencia de legitimidad estaba asegurada, y el plan comenzó a tomar forma como si llevara mucho tiempo en el corazón del conspirador. El banquete que preparó Adonías fue grandioso. En un lugar llamado Enrogel, rodeado de rocas y viñedos, instaló tiendas,
sacrificó animales y ofreció banquetes a los nobles de Judá. Quienes no fueron invitados, como Natán, Benaía y Salomón, comprendieron de inmediato su significado. No era solo un banquete, era una declaración. Adonías no solo quería la aprobación del pueblo, quería dominar el silencio del palacio antes de que se escuchara la voz del verdadero heredero. Mientras se servía el vino y los gritos de «¡Viva el rey Adonías!» resonaban por las colinas, el tiempo parecía detenerse en la oscura habitación de David. El anciano rey, sumido en su ensoñación y fragilidad, apenas sabía que uno de sus hijos ya se había proclamado Señor de Israel. Y Abisag, aun sin comprender todos los detalles políticos, percibió el cambio en el ambiente. Había un peso diferente en los pasillos del palacio, en los pasos apresurados de los sirvientes, en las conversaciones susurradas que se interrumpían cuando ella se acercaba. El mundo estaba a punto de dar un giro peligroso. Adonías, sin embargo, no contaba con la persistencia de los olvidadizos. Natán, quien ya había confrontado a David con duras verdades, no era hombre que guardara silencio ante la injusticia. Y Betsabé, la madre de Salomón, conocía el corazón del rey como pocos. Ambos sabían que no había tiempo para la vacilación. El levantamiento de Adonías fue más que una maniobra política, una amenaza directa al futuro que Dios había reservado. Era una traición disfrazada de ambición, y debía detenerse antes de que se volviera irreversible. El pueblo, a su vez, observaba todo con atención. Había dudas, había miedo. Después de todo, no era la primera vez que la sucesión al trono de Israel traía sangre y conflicto. Algunos, atraídos por la imponente naturaleza de Adonías, se dejaron llevar. Otros esperaban una señal clara, una palabra del rey o del cielo. Y en medio de esta tensa escena, Abisag permaneció allí, firme al lado de David, como testigo silencioso de que el verdadero rey aún no había dicho su última palabra. La intervención de Natán y Betsabé. Natán, el profeta, se dio cuenta del peligro. Corrió hacia Betsabé, la madre de Salomón, y le susurró: «Si no actúas ahora, tú y tu hijo estarán perdidos». La urgencia era evidente. Betsabé entró en la habitación del rey y habló con firmeza: «Mi señor, juraste ante el Señor que Salomón sería el próximo rey». El nombre de Salomón reavivó algo en David. Natán lo confirmó: Adonías ya se había proclamado rey. El anciano rey, reuniendo sus últimas fuerzas, ordenó: «Lleven a Salomón en mi mula a Gión. Allí será ungido rey delante de todos». La coronación de Salomón. El palacio, que antes había estado lleno de suspiros y silencio, se llenó de órdenes y movimiento. Abisag retrocedió, observando cada gesto, cada expresión. Afuera, el pueblo escuchó el sonido del shofar anunciando la unción de Salomón, y la ciudad estalló en celebración. Adonías, en medio de su celebración privada, escuchó el sonido de la ciudad vibrar, pero no para él. Su plan, tan audaz, comenzó a desmoronarse. Los invitados huyeron. Él, que se sentía como un rey por la mañana, se escondía aterrorizado por la noche. El aliento de la injusticia persistente. Salomón, coronado por orden de su padre, decidió perdonarle la vida a su hermano, por ahora.
Pero Adonías no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Había un silencio a su alrededor que siempre parecía estar tramando algo. Y días después, con la misma mirada de ambición, Adonías se cruzó de nuevo con Abisag. Adonías, incluso derrotado, no abandonó su ansia por el trono. En su interior, albergaba la ardiente convicción de que el reino le pertenecía por derecho. La humillación de Uga, el sonido del pueblo celebrando a Salomón y la misericordia que había recibido no extinguieron el deseo que latía en su pecho. Por fuera, parecía sumiso, pero por dentro estaba tramando. Su mente estaba inquieta, buscando resquicios, alianzas y maneras de reclamar lo que creía que era su destino robado. Fue en este denso silencio, tras la coronación de Salomón, que Adonías planeó su siguiente movimiento. Con voz suave y mirada calculadora, buscó a la madre de Salomón, Betsabé, y le hizo una petición aparentemente simple: quería a Abisag como esposa. Pero la petición ocultaba más que un deseo, ocultaba una estrategia. Tomar a Abisag, quien había servido al rey David, sería como heredar un símbolo de poder real. Fue un movimiento sutil, pero cargado de intención. Era, una vez más, el aliento de la injusticia tratando de disfrazarse. Betsabé llevó la petición al rey, sin comprender de inmediato el peligro que encierran sus palabras. Pero Salomón, joven pero no ingenuo, percibió el veneno oculto bajo el velo de la cortesía. Vio entre las líneas de Adonías un nuevo intento de usurpar el trono. Con firmeza, ordenó a Benaía, fiel e implacable, que ejecutara a su medio hermano. Y así, el aliento de la rebelión fue silenciado con la espada de la justicia, antes de que se convirtiera en tormenta. Abisag, por su parte, no pidió nada, no exigió nada. Presenció el desarrollo de los acontecimientos con la misma serenidad que la había traído de Sunem. Siguió siendo recordada como una mujer de presencia apacible, símbolo de la transición entre un rey que se marchaba y otro que nacía para reinar. Su historia estuvo marcada, no por grandes hazañas, sino por haber estado donde Dios la puso, en el centro de un cambio silencioso pero poderoso. Si esta historia te conmovió de alguna manera, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. La Biblia está llena de personajes y momentos sorprendentes que aún hablan con fuerza en nuestros días. Vuelva a menudo, hay mucho más por venir.